Hola mis queridos amigos, ¿están listos para otra historia? En algún rincón olvidado de Latinoamérica, un anciano y un joven descubren el verdadero poder del esfuerzo, la esperanza y la superación. Esta es una historia real, narrada con el corazón, un relato que te recordará que incluso en medio de la pobreza y la pérdida, el alma humana puede renacer. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando el joven cruzó el camino de tierra. Su mochila, vieja y ligera, colgaba sobre su hombro como el peso de una vida entera que buscaba empezar de nuevo. El aire olía a campo, a tierra húmeda, a leña quemada, a pan recién hecho. Era una aldea pequeña, escondida entre montañas, donde las casas parecían hechas con las manos del tiempo. Cada paso que daba levantaba un poco de polvo, y en ese polvo se mezclaban sus pensamientos. No tenía un plan, solo una esperanza a encontrar algo que le diera sentido. Había dejado atrás la ciudad, el ruido, la prisa, las promesas vacías, todo lo que lo había cansado, todo lo que lo había hecho sentir invisible. En la aldea, la gente lo miraba con curiosidad, unos con desconfianza, otros con lástima. Era un rostro nuevo entre tantos rostros conocidos. Y en lugares pequeños, los forasteros siempre llaman la atención. Se detuvo frente a una casa de madera. El techo estaba cubierto de tejas viejas y musgo. El humo salía por una pequeña chimenea, y allí, sentado en una silla de mimbre, estaba un anciano. El anciano lo observó sin decir palabra. Solo entrecerró los ojos, como si pudiera leer la historia del joven, con solo mirarlo. «Buenos días», dijo el muchacho con timidez. «Busco trabajo». «Trabajo hay siempre», respondió el anciano, sin moverse. «Lo que escasea son las ganas». El joven bajó la mirada. Tenía ganas, pero también miedo. Miedo de fallar otra vez, miedo de ser juzgado, miedo de no ser suficiente. «Puedo hacer lo que sea», añadió. «¿Lo que sea?», preguntó el viejo, con una sonrisa casi invisible. «Entonces, ven mañana, al amanecer». El anciano se levantó despacio, apoyándose en un bastón de madera pulida. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como quien ha aprendido que la prisa no lleva a ningún lado. El joven asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. Esa noche, durmió bajo un árbol. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Miró hacia arriba y pensó en su madre, en sus errores, en los caminos que había tomado, sin saber por qué. «Quizás aquí pueda empezar de nuevo», se dijo. Al amanecer, el canto de los gallos lo despertó. El aire frío le tocó el rostro, y un rayo dorado le iluminó los ojos. Era hora de volver donde el anciano. El viejo ya lo esperaba. Tenía entre las manos una pala y un cubo de agua. «Empieza por aquí», dijo, señalando un terreno lleno de maleza. «No quiero velocidad. Quiero que observes». El joven lo miró, confundido. «¿Observar qué?» «A la tierra», respondió el anciano. «La tierra lo enseña todo, si sabes mirar». El muchacho tomó la pala. Al principio lo hizo con torpeza. El suelo estaba duro, el sol pacaba, el sudor corría por su frente, pero el anciano solo observaba, sin decir una palabra más. Cuando el sol llegó al punto más alto, el joven se detuvo. Sus manos temblaban, las ampollas le ardían. Sintió frustración y pensó en dejarlo todo y volver a la ciudad. Entonces el viejo se acercó despacio. Le tendió un trozo de pan y un jarro de agua. «Descansa», le dijo. «No pelees con la tierra. Acaríciala». El joven bebió y comió en silencio. El pan era simple, pero tenía un sabor que nunca había sentido antes. Tal vez porque venía de alguien que lo ofrecía sin esperar nada a cambio. Después de un rato, el anciano se sentó a su lado. El viento movía las hojas de los árboles, y el sonido llenaba el silencio como una canción antigua. «¿Por qué viniste aquí, hijo?», preguntó el anciano. El joven dudó un momento. «No lo sé. Creo que busco algo». «¿Y sabes qué buscas?» «Paz, propósito, tal vez. Algo que me haga sentir vivo». El viejo asintió lentamente. «Entonces empezaremos por lo más difícil», dijo. «Aprender a estar quieto». El joven frunció el ceño. «¿Quieto? Si no se puede avanzar si no sabes estar en paz con el silencio». El anciano se levantó, apoyándose de nuevo en su bastón. «Ven mañana otra vez, pero sin prisa, sin quejas, sin miedo». El joven lo observó alejarse. Había algo en su forma de moverse, en su voz pausada,
que transmitía una calma que el muchacho nunca había sentido. Esa tarde, se sentó junto al río. El agua corría limpia y transparente. Metió las manos y sintió el frío atravesar su piel. Por un momento, se permitió sonreír. No entendía muy bien lo que el anciano quería enseñarle, pero algo dentro de él le decía que debía quedarse. En el fondo, sabía que ese encuentro no había sido casualidad. El joven volvió al amanecer. El aire era frío, pero el cielo estaba despejado. Las montañas se dibujaban como sombras azules detrás de la neblina. El anciano estaba allí, como si nunca se hubiera movido, sentado en la misma silla, con una taza de barro entre las manos. El humo del café subía lento, perdiéndose en el aire. «¿Llegaste?», dijo sin mirar al muchacho. «Sí, como me pidió». «No lo hice por mí», respondió el anciano. «Lo hiciste por ti». El joven no entendió del todo, pero asintió. El anciano se levantó y caminó hacia el campo. Sus pasos dejaban huellas suaves en la tierra húmeda. «Hoy no harás nada», dijo de pronto. «¿Nada?», preguntó el joven sorprendido. «Nada, solo escucha». El joven miró a su alrededor. No había ruido de autos, ni bocinas, ni voces. Solo el viento moviendo las ramas, los pájaros cantando, el agua del río corriendo a lo lejos. «¿Qué escuchas?», preguntó el anciano. «Silencio», respondió. «Eso no es silencio», corrigió el viejo. «Es vida». El joven frunció el ceño, sin entender. «Allá afuera en la ciudad, todo grita», continuó el anciano. «Las calles, la gente, el dinero, el tiempo, todo exige algo. Pero aquí, si aprendes a escuchar, todo enseña algo». El joven se sentó sobre la hierba, encerró los ojos. El viento rozó su cara, y por un instante sintió una paz extraña, como si el ruido del mundo se hubiera apagado de golpe. «El progreso no empieza con el movimiento», dijo el anciano, rompiendo el silencio. «Empieza con el alma tranquila». El joven respiró hondo. El olor a tierra mojada lo envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. No tenía que correr, ni competir, ni probar nada. «¿Cuánto tiempo tengo que escuchar?», preguntó. «Hasta que dejes de buscar el final», dijo el viejo, y se alejó sonriendo. Esa mañana, el joven pasó horas mirando el campo. Las hojas bailaban con el viento, las nubes se movían lentas sobre el cielo. Y en ese ritmo pausado, sintió algo despertar dentro de él. Al caer la tarde, el anciano volvió. Llevaba una cesta con pan y fruta. Compartieron en silencio. «¿Qué aprendiste hoy?», preguntó el anciano al final. El joven dudó un momento. «Que el silencio no está vacío», respondió. El anciano asintió. «Ahí empieza todo, donde el ruido termina, el alma respira». Durante los días siguientes, el joven trabajó la tierra. El anciano lo observaba, pero no lo corregía. Cada error era una lección, cada paso un aprendizaje. El muchacho empezó a notar detalles que antes no veía. El color de las hojas al amanecer, el canto de un pájaro que regresaba cada día a la misma rama, la manera en que el río cambiaba su sonido después de la lluvia. Y entendió algo simple, pero poderoso. Nada en la naturaleza tiene prisa, y sin embargo, todo se cumple. Una tarde, mientras recogían leña, el anciano se detuvo y miró al horizonte. El sol bajaba detrás de los cerros. Su luz dorada bañaba los campos y las casas. «¿Sabes qué es lo más difícil de aprender?», preguntó. El joven negó con la cabeza. «A confiar en el tiempo», respondió el viejo. «Todos quieren frutos sin sembrar, resultados sin esfuerzo, caminos sin caídas. Pero la vida no funciona así». El joven lo escuchó en silencio. El viento soplaba suave. El anciano continuó. «El tiempo no te roba nada. Te da todo, pero solo si sabes esperar». Esa noche, el joven pensó en sus fracasos. Recordó todos los momentos en que quiso rendirse porque las cosas no salían rápido. Recordó los trabajos que dejó, los sueños que abandonó, las veces que pensó que no servía. Y entonces entendió lo que el anciano trataba de decirle. Había vivido siempre corriendo, buscando resultados, sin entender los procesos. La paciencia no era una espera vacía, era una confianza activa, una fe en que el esfuerzo de hoy florecerá mañana. Al día siguiente el anciano lo esperó con una semilla en la mano. «Plántala», le dijo. El joven cavó un pequeño hueco, la colocó y cubrió con tierra. «¿Qué va a salir de ahí?», preguntó. «Eso depende de ti», respondió el viejo. El joven
No entendió, pero no preguntó más durante las semanas siguientes. Regó la tierra cada día. El sol cambiaba, las lluvias iban y venían, pero la tierra seguía quieta. Nada parecía pasar. A veces el joven se impacientaba. Pensaba que quizás había hecho algo mal, pero el anciano le repetía la misma frase: la semilla crece aunque no la veas. Poco a poco comprendió que esa lección no era sobre la planta, era sobre él mismo. Pasaron los días. El joven ya se había acostumbrado al ritmo del campo. Despertaba antes del amanecer, y su cuerpo respondía al canto de los gallos. Sus manos, que antes eran suaves y sin marcas, empezaban a endurecerse. La piel se agrietaba, pero no dolía tanto como su orgullo la primera vez que fracasó, porque ahora entendía que el dolor no siempre era enemigo, a veces era el precio del crecimiento. El anciano lo observaba sin decir mucho. De vez en cuando, solo asentía o soltaba una frase que parecía simple, pero le quedaba dando vueltas todo el día. Las manos cuentan historias, dijo una mañana mientras el joven apilaba tronco. ¿Historias?, preguntó el muchacho. Sí, en cada callo. Cada herida es una página escrita con sudor. El joven miró sus manos y sonrió apenas. Por primera vez, sintió orgullo de la tierra bajo sus uñas. ¿Por qué la gente le tiene miedo al trabajo duro?, preguntó. El anciano suspiró. Porque les enseñaron que el trabajo es castigo. Y no lo es. No, el trabajo no castiga. El trabajo libera. El anciano continuó. Cuando trabajas con tus manos, te unes al mundo. Construyes, tocas la vida, siembras algo que te sobrevive. ¿Sabes qué es lo que más esclaviza al hombre moderno? ¿Qué? Hacer mucho. Pero sin sentido. En el silencio los envolvió. El joven se quedó pensando cuántas veces había trabajado sin saber por qué. Por dinero o por costumbre, por miedo a no tener nada. Nunca por amor, nunca por propósito. Ese día, mientras levantaban una cerca, el anciano se detuvo y señaló un tronco pesado. Ese no podrás moverlo solo, dijo. El joven quiso probar su fuerza. Se agachó, empujó, pero el tronco apenas se movió unos centímetros. ¿Lo ves?, sonrió el anciano. Hay cosas que solo se mueven con ayuda. Llamaron a otros jornaleros de la aldea. Entre risas, bromas y sudor, levantaron el tronco y lo colocaron en su lugar. Cuando terminaron, todos se sentaron bajo la sombra de un árbol. El anciano repartió agua fresca. El trabajo compartido no pesa, dijo. El ego sí. El joven guardó esa frase como una joya. En la ciudad, siempre había querido demostrar que podía solo. Aquí, aprendía que el verdadero progreso era colectivo. Esa noche, el anciano encendió una lámpara de queroseno. El viento soplaba fuerte y la llama bailaba. ¿Sabes por qué esa luz no se apaga?, preguntó. Porque está protegida. Así es el alma del que trabaja con fe. Puede haber viento, puede haber oscuridad, pero si su propósito es claro, no se apaga. El joven lo miró en silencio. Esa noche durmió con la sensación de haber comprendido algo profundo. Al día siguiente, comenzó a ayudar en todo. Ya no lo hacía solo por aprender, sino porque algo dentro de él lo empujaba a ser útil. Ese muchacho trabaja como si la tierra fuera suya, decía una mujer del pueblo. No la trabaja, respondió otra. La respeta. El anciano escuchó esos comentarios y sonrió en silencio. Una tarde, mientras recogían mazorcas, el anciano se detuvo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el que sobrevive y el que vive?, preguntó. No, el que sobrevive trabaja solo para comer. El que vive trabaja para dejar huella. El joven sintió que esas palabras se le quedaban clavadas en el pecho. Desde entonces, cada golpe de asadón, cada gota de sudor, tenía un sentido distinto. Un día, una tormenta llegó sin aviso. El viento rugía con fuerza. El joven salió corriendo. Déjalo, no luches contra la naturaleza, gritó el anciano. Pero el joven no lo escuchó. Intentó cubrir las plantas. Una ráfaga lo hizo caer al suelo. El barro lo cubrió. Se refugiaron en el cobertizo. El joven respiraba agitado, frustrado. Todo se perdió, gritó, golpeando el suelo. El anciano esperó en silencio. Cuando la tormenta amainó, salieron. El campo estaba destrozado. El anciano caminó entre el barro, tomó una de las raíces que quedaba enterrada y dijo: no todo se perdió, lo que está debajo sigue vivo. El joven lo miró, confundido. A veces el cielo te arranca las hojas para que te acuerdes de tus raíces, dijo el anciano. La vida te rompe, sí, pero también te enseña
donde estás plantado. Esa noche ninguno de los dos durmió. Miraron las brasas, el silencio pesaba, pero no dolía. De pronto, el anciano habló. Tú viniste buscando respuestas. Pero las respuestas no se encuentran, se merecen, como se merecen. Trabajando, viviendo, no huyendo cuando llega la tormenta. El joven bajó la cabeza. A veces siento que todo lo que hago se borra. Nada se borra, respondió el anciano. Solo cambia de forma. Las cosas buenas que haces no desaparecen, se siembran. Y tarde o temprano, alguien cosecha. El fuego crujió. El anciano sonrió apenas. Ahora sí, muchacho. Estás empezando a entender. El amanecer llegó sin ruido. El campo todavía olía a tierra húmeda. El joven salió del pequeño cuarto donde dormía y encontró al anciano sentado en el umbral, mirando hacia el horizonte. El sol se abría paso entre las nubes, lento, casi tímido. Los rayos caían sobre los charcos, que ahora parecían espejos rotos. El anciano sostenía una taza de café humeante. El joven se acercó y se sentó a su lado. Ninguno habló por un largo rato. Solo se escuchaban los sonidos de la aldea despertando, el balido de las cabras, el canto de los gallos, los pasos de los hombres que iban al río. De pronto, el anciano habló. Su voz era baja, profunda, como si hablara con el viento. ¿Sabes por qué te traje aquí? El joven lo miró sorprendido. Pensé que porque necesitabas ayuda. El anciano sonrió. Ayuda, Siam, pero no en el campo. El muchacho lo observó sin entender. El anciano siguió. Te traje porque vi en tus ojos algo que conozco bien, el miedo a fallar. El joven bajó la mirada. He fallado muchas veces, dijo casi en un susurro. No, respondió el anciano. Has dejado de intentarlo muchas veces. Eso no es lo mismo. El viento sopló y movió las hojas secas a sus pies. El anciano tomó un sorbo de café y añadió. Yo también tuve miedo una vez. El joven levantó la vista. Era la primera vez que el viejo hablaba de sí mismo. ¿Usted? Preguntó incrédulo. Sí, hace mucho tiempo. Sus ojos se perdieron en el horizonte. Yo también fui joven, terco y lleno de rabia. El silencio se alargó en el anciano. Respiró hondo. Tenía una familia, una esposa buena, un hijo pequeño. Su voz tembló a Penthouse. Pero perdí todo por culpa de mi orgullo. El joven se quedó quieto, esperando. Me prometí que no sería pobre, que trabajaría hasta que nada me faltara. Continuó. Pero en esa carrera, olvidé lo más importante. ¿Qué fue? Preguntó el joven. A ellos. Las palabras cayeron pesadas. El anciano siguió mirando el horizonte, pero sus ojos estaban húmedos. Trabajaba día y noche. Quería darles una vida mejor, pero nunca estaba presente. Mi esposa enfermó y yo no la vi morir. Mi hijo creció lejos. Sin mí en el joven sintió un nudo en la garganta. El anciano apretó las manos. Cuando quise regresar ya no tenía a nadie esperándome. Todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, no valía nada. ¿Y su hijo? Preguntó el joven con cautela. No lo volví a ver, respondió el anciano. Y quizás no quiera verme. El viento sopló más fuerte. El anciano se levantó despacio y miró el campo destruido por la tormenta. Por eso cuido esta tierra, dijo, porque aquí aprendí algo que me costó toda una vida. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos. El joven lo siguió en silencio. ¿Y si él nunca lo perdona? Preguntó. El anciano sonrió con tristeza. Entonces al menos sabré que yo aprendí a perdonarme. Caminaron hasta el río. El agua bajaba turbia por la tormenta, pero seguía su curso. El anciano señaló la corriente. Mira el río, parece que todo lo que toca lo ensucia, pero en realidad lo limpian. Así es el tiempo. Nos arrastra, nos golpea, pero también nos purifica. El joven lo observó en silencio. Esa metáfora se le quedó grabada en el alma. Durante los días siguientes, trabajaron en reconstruir el huerto. El joven notó que el anciano hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. Era como si hubiera aprendido a vivir con el silencio como un compañero fiel. Una tarde, mientras arreglaban la cerca, el joven preguntó, ¿usted cree que las personas pueden cambiar de verdad? El anciano asintió. No solo pueden, deben, pero hay quienes dicen que el pasado no se borra. Y tienen razón, no se borra, pero se puede escribir algo mejor encima.
El joven sonrió con tristeza. A veces siento que mi historia ya está escrita. Entonces empieza un nuevo capítulo, dijo el anciano. Nadie te obliga a leer siempre la misma página. El viento trajo el olor del barro seco. El anciano levantó la mirada al cielo. ¿Sabes qué? Aprendí con los años. Dijo que la vida no te pide que no caigas. Te pide que no te quedes tirado. El joven guardó esas palabras como si fueran oro. Esa noche, en la mesa sencilla de madera, comieron juntos. El anciano sirvió un poco de sopa caliente. El perdón es como esta sopa, dijo. No se sirve cuando está hirviendo. Hay que dejarlo enfriar. Solo entonces, alimento. El joven lo miró, asintiendo. Cada frase del viejo tenía el peso de los años y el sabor de la verdad. ¿Y tú, muchacho?, continuó el anciano. ¿A quién necesitas perdonar? El joven se quedó callado un instante. A mi padre, dijo al fin. ¿Por qué? Porque se fue cuando yo era niño. El anciano lo miró en silencio. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y tristeza. Por un momento, el fuego pareció temblar en la lámpara. ¿Y si te dijera que a veces los padres se van no porque no aman, sino porque no saben quedarse?, susurró. El joven lo miró fijamente. Entonces, tal vez no deba odiarlo, murmuró. El anciano asintió con una sonrisa leve. Eso es, el odio encadena. El perdón libera, y si vas a construir un futuro no puedes hacerlo con las manos atadas. El fuego crepitó. El anciano miró las brasas. El pasado no se borra, repitió, pero si aprendes a mirarlo sin rencor, deja de doler. Esa noche, el joven durmió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin resentimientos en el pecho. A la mañana siguiente, el sol volvió a salir. El campo estaba en calma. El anciano lo esperó junto a un árbol con una pala al hombro. Ven, le dijo a hoy. Sembramos de nuevo. El joven lo siguió. Plantaron nuevas semillas en el terreno húmedo. Cada golpe de pala era una promesa, cada semilla un comienzo. El perdón también se siembra, dijo el anciano. ¿Y tarda mucho en crecer?, preguntó el joven. Toda la vida, respondió. Pero cuando florece, da paz. Trabajaron en silencio. El sol subió a... El joven sintió el sudor correrle por la frente, pero también una calma nueva. Al terminar, el anciano se apoyó en su pala. Recuerda esto, muchacho, dijo con voz firme. Quien aprende a perdonar, aprende a vivir. El joven lo miró y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que llevaba en el pecho había desaparecido. El viento soplaba suave, y entre los surcos recién sembrados, la vida volvía a abrirse paso. Pasaron los meses, el campo volvió a cubrirse de verde. Las lluvias llegaban con calma, como si la tierra hubiera aprendido a respirar de nuevo. El joven ya no era el mismo. Sus manos, antes suaves, estaban ahora marcadas por el trabajo. Tenía la piel tostada por el sol y una mirada más serena. El anciano lo observaba con orgullo. No decía mucho, pero sus ojos hablaban por él. Había algo en la manera en que el joven se movía, una confianza nueva, una paz que antes no tenía. Una mañana, mientras caminaban por el sendero del río, el anciano se detuvo. Mira bien, dijo señalando el horizonte. El joven alzó la vista. Donde antes solo había ruinas, ahora se levantaban casas nuevas. Los techos relucían con láminas recién puestas. Los niños jugaban otra vez en las calles de tierra. El sonido de los martillos resonaba en la distancia, como un canto de esperanza. El pueblo vuelve a respirar, susurró el anciano. El joven sonrió. Recordó la primera vez que llegó a ese lugar, a las calles vacías, la tristeza, la sensación de abandono. Y ahora, todo era distinto. No perfecto, pero vivo. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó. El anciano lo miró con ternura. Con trabajo, hijo. Con trabajo y fe. El joven bajó la mirada, pensando en todas las veces que quiso rendirse. El anciano continuó. Las aldeas mueren cuando la gente deja de creer que pueden salvarse. No por la pobreza, no por la tierra dura, sino por la falta de esperanza. El joven asintió. Lo entendía, porque él también había estado muerto en vida, perdido entre la desesperanza y el ruido de la ciudad. Una tarde, los hombres del pueblo se reunieron frente a la vieja escuela. Era un edificio pequeño, que había estado cerrado desde hacía años. El anciano tomó la palabra. Este lugar fue donde aprendimos a leer, dijo. Pero también puede ser donde aprendamos a volver a creer. El joven lo escuchaba, fascinado. Había algo en la voz del viejo
que encendía algo en los corazones. Las personas se miraban entre sí, con una chispa que hacía mucho no se veía. No necesitamos dinero para empezar, dijo el anciano. Cada uno puede aportar algo. El que sabe construir, que repare. El que sabe cocinar, que alimente. El que sabe cuidar, que enseñe. El silencio se rompió con un aplauso, y así comenzó la reconstrucción de la escuela. Durante semanas, hombres, mujeres y niños trabajaron codo a codo, las manos ennegrecidas por el polvo, las risas mezcladas con el sudor. Era más que una obra, era una declaración de vida. El joven se convirtió en uno de los más activos. Aprendió a dirigir, a motivar, a escuchar. El anciano lo observaba, sin intervenir. Sabía que había llegado el momento de dejarlo volar. Una tarde, cuando el sol caía sobre los cerros, el joven se acercó al anciano. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó. Porque quiero irme sabiendo que algo quedará en pie cuando ya no esté, respondió el viejo. El joven se quedó callado. Esa frase le dolió. No diga eso, murmuró. El anciano sonrió. Todo tiene su tiempo, hijo. Hasta las raíces más profundas deben soltar la tierra algún día. Esa noche, el pueblo encendió velas frente a la escuela terminada. Las paredes lucían nuevas, pintadas con cal blanca. Los niños corrían, los adultos cantaban. El joven miraba la escena con emoción. El anciano, sentado en una esquina, los miraba en silencio. Su mirada estaba llena de orgullo. Y de despedida al día siguiente, el viejo no salió de su habitación. El joven tocó la puerta, pero nadie respondió. Entró despacio y lo encontró dormido, con una sonrisa tranquila en el rostro. Entre sus manos, una semilla. El joven cayó de rodillas. Lloró en silencio, con el corazón hecho pedazos. Pero en medio del dolor, recordó sus palabras. El tiempo no te roba nada. Te da todo, pero solo si sabes esperar. En esa tarde, todo el pueblo se reunió para despedirlo. Lo enterraron al pie del gran árbol, donde solía sentarse a mirar el amanecer. El joven colocó la semilla sobre su tumba. Le prometo que seguiré su ejemplo, dijo con la voz temblorosa, que esta aldea nunca volverá a morir. El viento sopló fuerte, levantando hojas y polvo. Parecía una respuesta. Los meses pasaron. El joven asumió el liderazgo de la comunidad. Ayudó a crear un pequeño mercado, organizó talleres para los jóvenes, impulsó proyectos agrícolas. El pueblo floreció, literalmente. Donde antes había miseria, ahora había esperanza. Donde hubo silencio, ahora había canciones. Y justo en el sitio donde el anciano fue enterrado, creció un árbol fuerte, de ramas amplias y sombra generosa. Bajo ese árbol, el joven solía sentarse a pensar. Ya no era un muchacho inseguro, era un hombre que había aprendido a esperar, a perdonar, a construir. Una tarde, una niña del pueblo se le acercó. Tenía los ojos curiosos y una flor en la mano. ¿Quién era el hombre del retrato en la escuela?, preguntó. El joven sonrió. Era un amigo, respondió. ¿Y por qué todos dicen que él salvó la aldea? Porque nos enseñó a salvarnos a nosotros mismos. La niña se quedó pensativa, y luego le regaló la flor. Entonces usted también la salvó, dijo, y corrió de nuevo a jugar. El joven miró la flor, luego el árbol. Una brisa cálida lo envolvió. Encerró los ojos, y en el silencio, creyó escuchar la voz del anciano en donde el ruido termina. El alma respira. Sonrió. La aldea, el pueblo, la gente, todos habían renacido. El joven miró el horizonte y murmuró, gracias, maestro. El sol se escondía detrás de las montañas, y una nueva noche comenzaba, no de oscuridad, sino de descanso. Porque cuando una vida se entrega al bien, nunca termina, solo cambia de forma. Y así, la aldea que un día estuvo muerta, volvió a respirar. Porque a veces no se necesita dinero, ni poder, ni suerte, solo un corazón dispuesto a aprender y otro dispuesto a enseñar. El anciano se fue, pero dejó raíces. El joven quedó, pero aprendió a sembrar. Esa es la verdadera herencia, no lo que se deja en las manos, sino lo que se deja en el alma. Y tú que escuchas esta historia, recuerda esto: el cambio no empieza con una multitud, empieza con una sola persona que decide hacer las cosas distintas. Quizás hoy sea tu turno, tu tierra, en tu momento. Si esta historia tocó tu corazón, deja que otros la escuchen también. Comparte, suscríbete y sigue creyendo, porque la esperanza, como la tierra, solo florece
cuando se trabaja con amor. Nos vemos en el próximo viaje.